Y aquí hemos tenido, pero muchísimas veces, al psiquiatra Alberto Larraín, muchas veces, para hablar justamente del estado de ánimo de la gente, las formas de enfrentar desde la pandemia, el estallido, las situaciones políticas, en fin. Pero cada vez que viene Alberto Larraín, de alguna manera, y lo podríamos sacar en 25 o 26 cuadros, él recuerda que hay situaciones que pueden derivar en problemas serios y particularmente habla siempre de los colegios. Y hoy día estamos en lo que parece que fuera una ola, como se pusieron de acuerdo todos los colegios para empezar a generar unas dosis de violencia gigantescas en los colegios. Y me acordé, Alberto Larraín lo viene diciendo hace tanto tiempo y parece que no lo pescaron. Gracias por estar acá, Alberto. Muy buenas noches, ¿Qué tanto Fernando? tiene que ver lo que tú has estado diciendo todo este tiempo, incluyendo este programa, con lo que está empezando a pasar o por lo menos lo que sale en los medios de comunicación? A ver, lo primero es que no es que lo esté diciendo yo, todos los organismos internacionales han venido diciendo desde que comenzó la pandemia, desde el día 1, no desde los últimos meses, que esta no era una pandemia, sino que eran dos pandemias. Una tenía que ver con el virus y la segunda tenía que ver con la crisis de salud mental que se iba a implementar en cada uno de los países, y que esta crisis de salud mental no solamente iba a ser más grave que la del virus, sino que iba a ser más prolongada y que podía tener incluso un impacto económico mayor en la población. Y dentro de las cosas y de las consecuencias que podía tener, una de las 4 consecuencias más importantes tenía que ver con la violencia, ¿ya? Entonces te decían, ojo, ponga cuidado con lo que usted va a hacer como país, porque se puede encontrar que al año, a los 2 años, efectivamente la violencia que se vaya generando dentro de las distintas comunidades vaya incrementando. Entonces tiene que tomar ciertas medidas, y dentro de los espacios que son más importantes para esas medidas, uno de ellos son los colegios. Y son los colegios, ¿por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes, la pandemia tiene un impacto muchísimo mayor en términos biográficos. En el caso nuestro, la pandemia es muchísimo menos que el 5 o el 10% de nuestra vida, pero muchos niños, muchos adolescentes, es un porcentaje muy significativo. En el caso de mi hija, por ejemplo, es en torno al 20-25% de su vida lo que ha vivido en condición de pandemia. Claro. Y lo segundo es que cuando nosotros tenemos mucho estrés y estamos viviendo situaciones muy estresantes como la pandemia, se empiezan a notar distintas emociones y entonces aumenta entre ellas la irritabilidad. Eso hace además que aumenten los conflictos interpersonales y que empiecen a tener muchísimas más dificultades, y desde el inicio de la pandemia se empezó a ver un incremento de la violencia intrafamiliar en torno a un 20-30% en todos los países. Entonces, lo que te decía la Organización Internacional, Naciones Unidas, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud era: usted, país, preocúpese de lo que va a pasar con los colegios, porque va a haber un impacto importante, que puede tener en el fondo consecuencias cuando los niños retornen, y tiene que preocuparse de capacitar a los docentes, en cierta manera, para que puedan pesquisar y puedan contener esta estrategia. Tiene que lograr además buscar flexibilizar y acomodar el sistema educativo de tal manera que el tema del bienestar y el tema de la salud mental sea un foco prioritario, y además tiene que buscar la forma en que va a acompañar y a buscar activamente las cosas que le puedan haber pasado a estos niños y estas niñas, como por ejemplo los abusos sexuales, que está pesquisado que va a aumentar durante este último periodo. Bueno, ¿con qué nos encontramos hoy día? Que después de 2 años en que hemos dicho esto en todos los términos, lo hemos dicho en la tele, no lo he dicho solamente yo, lo ha dicho la Sociedad de Psiquiatría, la Sociedad de Pediatría, el Colegio de Profesores, una comisión presidencial de salud mental, ahí me tocó participar, estuve 1 año yendo gratis 2 veces a la semana para poder en el fondo, y esto lo decíamos cada vez que iba. ¿Con qué nos encontramos? Con que seguimos en nada. O casi nada, para ser bien justo. Cuando tú le preguntas a los profesores si han tenido, por ejemplo, capacitaciones en términos emocionales o si han tenido capacitaciones en su propio autocuidado, la mayoría te dice que no han tenido nada. Hay alguna iniciativa, lo que ha tratado de hacer Elige Educar, Educación 2020, algunas iniciativas particulares más bien desde el tercer sector, pero está muy lejos de ser una iniciativa ministerial, fuerte, donde se pone en el centro el bienestar del cuerpo docente. A ver, Alberto,
durante todo ese tiempo que conversamos acá sobre la situación, primero el estallido, después de la pandemia y sobre todo en la pandemia con las consecuencias que podía tener en términos psicológicos, las medidas que había que obligadamente hacer en determinados casos y algunas otras que eran voluntarias o que eran escogidas, siempre estuvo presente esta idea de qué tanto la población podía aguantar en una situación de confinamiento extremo. ¿Te acuerdas tú que hubo 2 o 3 iniciativas que pidieron cerrar mucho más las cosas y generar condiciones mucho más restrictivas en términos de la salida? Pero siempre se pensaba eso, que era algo que tenía como objetivo tratar de detener algo o una suerte de infección que eventualmente alcanzara otros espacios más amplios, de tal forma de poder evaluarla y sobre todo tener datos. Faltaban muchos datos y por lo tanto, al no tener datos, la lógica obvia parecía ser, mira, no tenemos nada, cerremos las comunas. Y así, cuando esté todo cerrado. Y yo me acuerdo, tú aquí decías, ojo, porque cuando tú cierras comuna, encierras personas. Y cuando encierras personas, las personas no están destinadas a tolerar mucho tiempo el encierro. Y por lo tanto empiezan a salir y hablabas de los colegios y hablabas de las peleas entre el papá, la mamá y los niños en la casa, en fin. ¿Qué tanto de esto que estamos viendo hoy día en las noticias tiene que ver directamente con eso o hay, no sé, algo derivado de que los protocolos se han relajado y por lo tanto la gente como que está votando un montón de cosas que tenía que aguantarse cuando estaba confinado? A ver, yo creo que es muy difícil como disociar lo que está pasando de la pandemia, ¿ya? Y tiene que ver con que efectivamente un adolescente, por ejemplo, que está volviendo hoy día a clase, puede haber estado 2 años sin ver a sus compañeros. A mí me tocó hacer clase en la Universidad Autónoma ayer lunes y mis alumnos, que son de cuarto de medicina, no se habían visto hace 2 años. Y el primer año habían terminado el año universitario en octubre. Eso quiere decir que no se han visto más que los primeros meses de clase. Y eso obviamente modifica todo el comportamiento que tiene el grupo curso. Como tú bien decías, las dinámicas que se dan dentro del confinamiento y las dinámicas que se han dado durante la pandemia son especiales. Nosotros tenemos un aumento importante del consumo de alcohol, por ejemplo. Hemos tenido un incremento enorme en todos los temas de salud mental, las licencias, el consumo de fármacos, la demanda. Cualquier persona que quiere atención sabe que hoy día las horas de atención están para varias semanas o incluso meses más porque el sistema está absolutamente colapsado. Nosotros habíamos hablado antes del estallido y antes de la pandemia de lo difícil que estaba el tema de salud mental en Chile y esto nos pilla muy mal parados. Entonces, lo que a uno en el fondo le empieza a dar rabia, y esa es un poco la palabra, es que esto no es opinología, ¿ya? Esto es evidencia. Entonces, cuando las decisiones no se toman en base a la evidencia, claramente tiene repercusiones y tienen repercusiones directas, sobre todo para las personas más pobres, ¿ya? Cuando tú ves hoy día la evidencia, por ejemplo, de los estudios, de lo que ha pasado con los niños y las niñas en términos cognitivos en la pandemia, que no son estudios latinoamericanos, son principalmente estudios europeos, lo que te muestran es que más de la mitad de los niños hoy día no pueden aprender. No pueden aprender porque el nivel de estrés que tienen en su cerebro es muy alto y eso hace que la memoria esté más afectada, que la capacidad de planificación esté más afectada y que lamentablemente las estrategias que tengan que ocupar los colegios tienen que ser distintas porque la forma de aprender que ocupaban antes no funcionan, ¿ya? Entonces, te voy a poner un ejemplo bien puntual. Yo ayer estaba con un amigo que es profesor de educación física y me cuenta que el colegio que él hace clase decidieron reducir las clases de educación física para aumentar las horas de matemática. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, eso es contrario a la evidencia. ¿Por qué? Porque hoy día lo que nosotros tenemos que fortalecer es la capacidad más bien corporal y emocional de los niños y el aprendizaje que está centrado en problemas y en procesos, ¿ya? Eso significa que poder darle un espacio, por ejemplo, a todos los temas que son más bien de artes manuales, de música, que los niños aprendan a través de proyectos o que aprendan por trabajo en grupo, hace una mayor probabilidad de que los niños puedan aprender de manera adecuada que si nosotros los tenemos en la dinámica tradicional de estar en el fondo sentado en un escritorio. Imaginemos además un niño que ha estado 2 años en su casa o 1 año 10 meses. Tú retornas al colegio y retornas en la misma dinámica que tenías antes.
¿ya? Entonces tú vuelves con la jornada escolar completa, con unos recreos que duran exactamente más o menos lo mismo que duraba antes, 10 minutos, 15 minutos, pero además ahora tienen que ocupar mascarilla. Muchos niños no estaban ocupando mascarilla porque estaban dentro de sus casas, entonces tienen que ocupar mascarilla 8 horas, y lo que te empiezan a decir los papás permanentemente es: mira, mi hijo no quiere ir al colegio, mira, mi hijo en el fondo llega irritado o irritable al colegio. Los profesores, yo te contaba que me mandó un profesor una serie de fotografías de que lo habían golpeado, alumnos menores, y mostraba en el fondo el cuerpo con una serie de moretones y todo, y me decía: nunca me había pasado algo así en toda mi experiencia laboral. Y eso tiene que ver con que no fuimos capaces, y eso le correspondió al gobierno saliente, en diseñar cómo iba a ser el retorno a clase inmediato. Hoy día, afortunadamente, el nuevo ministro de Educación ayer lanzó un poco la flexibilización y va a permitir que los distintos colegios puedan adecuar un poco a su propia realidad. Pero aquí lo que nosotros necesitamos es incorporar un pilar de bienestar a todo el desarrollo de la pandemia que tiene el país. O sea, nosotros no podemos seguir con los profesores sin ningún tipo de capacitación en temas emocionales. O sea, lo que tenemos son 55.000 personas en Chile fallecidas. ¿Cuál es el espacio dentro de los colegios para conversar sobre el fallecimiento de sus familiares? O sea, uno no puede volver a clase y hacer como que aquí no ha pasado nada. Es muy violento. ¿Cuántos niños o niñas son los que en cada colegio tienen algún familiar fallecido, un fallecido directo? Van a tener un acompañamiento, se les va a flexibilizar el tipo de evaluación. ¿Qué vamos a hacer con las tareas escolares? ¿Vamos a seguir teniendo tareas escolares? Cosa que yo abiertamente siempre he dicho que no tiene ningún tipo de lógica. Pero los niños siguen teniendo tareas escolares. Entonces, no solamente tienen jornada escolar completa, sino que ahora además tienen tarea, y tú tienes papás que además están cansados. O sea, esta no es solo una realidad de los niños, las niñas y los adolescentes. Las familias en general están mucho más cansadas, y la sensación de la mayoría es que no estamos en marzo, estamos como en noviembre. Ahora, Alberto, entendiendo todo lo que tú estás diciendo y muchas de estas cosas que, como lo conversábamos antes de partir el programa, se habían enunciado pero profusamente por parte de organismos internacionales, pero nadie aparentemente lo pescó porque creyeron: mira, sí, nos confinamos y después soltamos. Después vemos. Pero hay dos puntos que me gustaría conversar contigo en esto. Uno tiene que ver con cuál es la forma en que el retorno a clases, no te digo que adquiera características de una cierta normalidad, pero con todos los cambios que hay que hacer, siga pareciendo colegio. Porque tú estás viendo hoy día que los medios de comunicación te traen una serie de noticias que tienen que ver con mucha violencia en los colegios, que evidentemente es algo que se trae o que viene de otra parte o que está incrustada y es necesaria botarla. Pero, ¿qué tanto un colegio puede seguir siendo un colegio con este grado de A ver, yo creo trauma? que es una muy buena pregunta, porque yo me atrevería a decir que nosotros en Chile lo que terminamos haciendo siempre es que ponemos la carreta delante de los bueyes, ¿ya? Entonces, nosotros tratamos de forzar que los niños aprendan en condiciones que no necesariamente lo que tú estás haciendo es efectivo, ¿ya? Y eso es parte del resultado de por qué nuestros niños van tantas horas al colegio y no tienen buenos resultados en las pruebas internacionales, por dar un ejemplo puntual. Cuando tú, en el fondo, lo primero que tienes que entender es que la realidad que ha tocado la pandemia es diversa. Y eso significa que probablemente mi hijo o mi hija no requiere lo mismo que el compañero que está al lado, ¿ya? Y eso implica, como bien decía el ministro Ávila ayer, empezar a flexibilizar y lograr entender qué es lo que cada uno de ellos requiere. Porque yo tengo que lograr generar planes diferenciados dentro del aula. Ahora, eso obviamente es trabajo, ¿ya? Y parte de lo que nosotros deberíamos haber logrado durante estos 2 años es tener un mapeo y un diagnóstico de qué es lo que están viviendo más o menos cada familia o cada niño o niña dentro de los colegios, ¿ya? La alcaldesa Pizarro ha sido enfática en señalar lo dramática que ha sido la realidad en la comuna de La Pintana, donde muchos niños incluso han reprobado los 1 o 2 años escolares, y el riesgo en el fondo ahí empieza a ser la deserción escolar. Entonces, cuando tú tienes eso claro, tú dices, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Nosotros queremos que efectivamente los niños vuelvan a sociabilizar.
Nosotros queremos que efectivamente vuelvan a la normalidad dentro de un espacio que es seguro, pero tú puedes empezar a hacer algunas adecuaciones. Te voy a poner un ejemplo puntual. Exceptuando probablemente las regiones más australes de Chile, gran parte del país puede tener clase en lugares abiertos. ¿Ya? Tú puedes incorporar, por ejemplo, que los niños, las niñas tengan ciertas clases dentro del patio de la escuela y no necesariamente tener que volver a confinarla dentro de la sala. Tú perfectamente podrías agrupar ciertas asignaturas y que los profesores, en vez de hacer de a un profesor por curso, eventualmente hagan de a dos, y eso les permita en el fondo aliviar, porque ellos también están muy cansados. Claramente hay que reducir los contenidos y la forma de aprendizaje tiene que modificarse. Esta podría ser la gran oportunidad de Chile en términos de salir de la dinámica tradicional de la memoria, y pasar a un aprendizaje en base a problemas, a situaciones, al territorio, con contenidos en el fondo contextualizados. Yo mañana voy a Atacama. Nosotros en la Fundación estamos empezando a trabajar con el servicio de educación de allá, en la comuna de Tierra Amarilla, que es la última comuna en educación en Chile, la última. No hay ninguna comuna más abajo que Tierra Amarilla. En términos de evaluación. De evaluación. No hay ninguna más abajo que Tierra Amarilla. Los niños en 6 años han tenido 2 años de clase continuos. Ya, o sea, estamos hablando que el niño que sale de cuarto medio, entre sexto y cuarto medio, ha tenido 2 años de clase. Y ahí logramos, en el fondo, con el apoyo de la empresa privada, del Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación, empezar a hacer una modificación al currículum para que los niños tengan menos contenido, aprendan en base a proyectos, aprendan en base a su territorio. Le preguntamos a los niños cuántos niños conocían el desierto. El 85% de los niños no conocía el desierto. Entonces, tú dices, ¿cuál es la probabilidad que un niño aprenda, que vive en medio del desierto, si ni siquiera conoce su entorno? ¿Ya? Cuando yo empiezo a hacer estas adecuaciones, lo que yo estoy haciendo es pensar en el bienestar del niño y la niña. El gran problema que tiene la pandemia, y tú te das cuenta hasta los últimos días, en el fondo, que se sigue hablando de lo que vamos a hacer y se habla de la trazabilidad, de las vacunas, de los casos y todo. Nosotros hoy día tenemos 44.000 casos activos de COVID en Chile, un poco más de 44.000. Tenemos más de 4 millones de personas con enfermedades mentales activas. Esa es la disparidad de lo que estamos hablando. Pero nosotros no tenemos el movimiento ni la envergadura respecto a tomar el tema de salud mental como un tema central. Y el problema que tiene esto, Fernando, es que el costo que puede llegar a tener a nivel social es enorme. Y es enorme, y lo vamos a ver después en múltiples cosas. ¿Qué va a pasar con el tema del embarazo adolescente? ¿Qué va a pasar en el fondo con los temas de abuso? El problema de esas cosas, Alberto, y tú tienes razón en eso, el problema es de que hay ciertos fenómenos que uno advierte antes de que pasen cosas. Y hay otros fenómenos que tú adviertes porque pasan cosas. Tú puedes, qué sé yo, tener, te pongo un ejemplo, 2 temblores más o menos fuertes y pedir, ¿sabes qué? Revisemos si es que no habría que generar algún tipo de medida particular en caso de que algo pase para, qué sé yo, haya circulación y todo lo demás. No necesitas esperar que pase el terremoto, pero en situaciones de salud mental lo más probable es que tú te enteres porque pasan determinadas cosas. Tienes actos de violencia que no los puedes entender. Tienes actos de suicidio que tú te dices, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tienes problemas, qué sé yo, no sé cómo llamarlo en términos técnicos, tú probablemente es mayor, es algo como que no tienes tolerancia a la academia, a ni siquiera retener cosas que el día de mañana vayan a una prueba. Ahora, lo que yo quiero tratar... Perdona, y termino con esto. Y de ahí tú tienes un montón de reacciones reacciones que son de niño y que probablemente muchos las tuvimos y dicen, bueno, si me da mal, me da mal. Bueno, es que ahí, mira, en el caso de Tierra Amarilla y en varias cosas del CIMSE, ahí la Alejandra Arrate sabe mucho más de Educación 2020, pero hay preguntas que muestran, por ejemplo, que un porcentaje importante de los niños nuestros del país sienten que no pueden aprender y que no van a aprender. Que esa es su percepción dentro del aula permanente. Si esa era la percepción antes de la pandemia, ¿qué es lo que pasa hoy día durante la pandemia? Donde yo, por ejemplo, que tengo un harto años de estudio universitario, me doy cuenta que no soy capaz de leer un libro. Algo que me producía placer, que me gustaba, y que hoy día soy capaz de leer 4 o 5 páginas y mi mente no resiste.
Entonces, yo, ¿cómo le digo a mi hija de 9 años que tiene que leerse un libro de 100 páginas cuando me dice, papá, es que me distraigo? Entonces, ¿por qué no mejor hacer cosas mucho más cortas, en base a cuentos, buscar una estrategia que sea compatible con lo que ellos o ellas están viviendo? Ahora, lo que yo quiero transmitirle a la gente que nos mira, no es que no podamos hacer nada, no es que esto sea la 7ª plaga de Egipto y nosotros solo podemos sentarnos a mirar cómo esto nos pasa por encima. Eso no es así, esto es otra área de la salud y así como podemos prevenir las enfermedades pulmonares y las vacunas efectivamente nos ayudan a prevenir las enfermedades infectocontagiosas, hay cosas que podemos hacer en el tema de salud mental y que tenemos que hacerlas de manera estructural. Nosotros tenemos que tener una forma en que los niños canalicen las emociones no se anulan, ¿ya? Yo no tengo que decirle a los niños, no, mira, no tengas rabia o no tengas pena, pero tengo que ayudarles a sacar lo que tienen y que aprendan a digerirlo y a procesarlo. Y eso es lo que nos ha faltado. Mira, estos días hemos estado hablando harto con la Mariana Hidalgo del NTV, que ha sido uno de los grandes éxitos en el fondo de la pandemia, de tener un canal público que saca contenidos y todo, que tienen una tasa de éxito bastante grande en visualizaciones. ¿Cómo incorporamos ahí un programa emocional? O sea, ese es el tipo de salto que nosotros estamos esperando. Nosotros tenemos que enseñar a los niños cómo pelean, cómo resuelven sus conflictos. Si parte también de los conflictos que tenemos hoy día en nuestra convención, en la política y todo, tiene que ver con que no hemos logrado validar cómo en el fondo discutimos, cómo manejamos nuestra frustración o manejamos nuestra rabia, cómo construimos acuerdos. Entonces finalmente llegamos a condiciones en que, claro, llegan una serie de articulados y se rechazan todos porque nadie fue capaz de conversar antes. Y eso tú lo estás viendo en distintos segmentos de la población. Entonces la rabia se ha ido incubando. Cuando tuvimos el estallido social nosotros lo veníamos diciendo, decíamos, miren, los indicadores de salud mental, para que estén así de malos, hay algo que está haciendo que todos nos enfermemos. Y cuando estuvo el estallido había una molestia que era bastante evidente. Ahora con la pandemia es lo mismo. Lo que nosotros estamos diciendo, esto es una olla a presión. Ha empezado a salir por algunos lados, pero esto requiere un abordaje un abordaje primordial y con decisión. Ahora, ¿cómo se hace ese abordaje con medidas simultáneamente que tienen como objetivo contener el contacto entre las personas por razones de la pandemia, que todavía está acá y que no sabemos si es que va a haber un brote nuevo, etcétera, acá? Allá. Es que yo creo que es al revés. Y yo creo que en la medida que nosotros incorporemos la mirada del bienestar, lo que va a ir haciendo es que nosotros vamos a ir quitando cosas, ¿ya? En vez de tener más pega, vamos a ir teniendo menos. O sea, cuando yo te digo que los profesores no han tenido ninguna capacitación en la pandemia, 2 años, de cómo generar un plan de autocuidado, de verdad. Generar un plan de autocuidado, uno se demora 2 horas en explicarle a una persona cómo diseña un plan de autocuidado. O sea, no estamos hablando de una gran capacitación que inhabilita la jornada completa del cuerpo docente. Estamos hablando de 2 horas para que ellos aprendan cómo se empiezan a cuidar y cómo empiezan a modificar lo que están haciendo en el aula y cómo empiezan a pesquisar. ¿Qué vamos a hacer en el fondo respecto al tema de los abusos sexuales? Nosotros tenemos, por ejemplo, un incremento proyectado entre un 20 y un 30%, ¿ya? Eso es una cantidad enorme de niños. Vamos a tener un dispositivo, vamos a tener una metodología para que los profesores y las profesoras puedan ir a preguntar de esos casos dentro del aula, o lo vamos a dejar a ver si el niño llora o si el niño se acerca al docente o la niña a hacer algo. Parte de las denuncias que han salido toda esta semana en relación a los colegios es producto de lo mismo. Si todos los datos nos muestran a nosotros que nuestra infancia tiene un grado de vulneración enorme. Entonces, cuando las niñas de los distintos liceos empiezan a decir, mira, nosotros hemos tenido vulneración social, sexual, y nadie nos escucha, no es mentira, es algo que es real. Y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad, porque si logramos canalizarlo, probablemente nuestros niños también van a empezar a aprender más y mejor. ¿Cómo se parte? A ver, yo creo que lo primero es reconociendo... Suponte que estamos en la situación cero. ¿Ok? Sabemos que hay una serie de problemas, los problemas están empezando a aparecer, sabemos que son muchos más, sabemos que abarcan emociones muy fuertes que implican violencia, que implican acoso sexual y quizás maltrato. Ya. ¿Cómo se parte? Lo primero es al menos colocar al mismo nivel lo emocional que lo cognitivo.
O sea, los contenidos no pueden estar por sobre el bienestar y lo que ha pasado biográficamente con los alumnos y con las alumnas. Hoy día está claramente subyugado, ¿ya? Lo que importa es la cantidad de materia que yo paso y no cómo está el niño. Teniendo esa nivelación, yo lo que tengo que hacer es efectivamente hacer un rastreo por colegio de ver cuáles son los casos. Y no son tanto los indicadores son quienes tuvieron familiares fallecidos, quienes tenían indicadores indirectos de violencia intrafamiliar previa, quienes tienen casos de hacinamiento, niveles de pobreza altos. Entonces, hay una serie de indicadores que es llegar y pasar, y hay colegios que los tienen más o menos indicados. En base a eso, uno va estableciendo ciertos parámetros de intervención y establece que efectivamente los niños y las niñas vayan teniendo cosas diferenciales. Yo te digo, en la universidad, efectivamente con mis alumnos hago diferencia. Y yo ayer hacía clase y le decía, mira, el alumno que está estudiando medicina con hijos no es lo mismo que el que está estudiando sin hijos. Y si alguien tiene algún problema, tiene algún familiar hospitalizado, tiene algún problema económico, se acerca a mí y me lo dice y yo le voy a dar a esa persona todas las facilidades para que pueda pasar el ramo. ¿Ya? Pero eso implica, efectivamente, que lo que está en el centro es la preocupación y el cariño por nuestra gente, que es distinto a la prueba, el CIMSE, la materia. El ministro dio buenas señales, por ejemplo, al decir que las subvenciones no iban a ser ahora restringidas o reducidas por la asistencia o por otras cosas que llevamos 2 años discutiendo. 2 años discutiendo sí. Que se dé al menos la garantía económica de que aquí no va a haber dificultad, que no va a haber evaluación docente. O sea, estos 2 años también había, bueno, yo estuve en la comisión presidencial, una de las cosas que nosotros decíamos, por favor, quítele la evaluación docente a los profesores, quitemos el CIMSE de entrada. No es el momento para estar evaluando. Finalmente llegamos, no sé si te acuerdas, que se hicieron una muestra, no logramos que se eliminara por completo, era como que colapsaba el sistema si es que uno lo hacía. Pero ahí efectivamente requiere una mirada muy distinta y requiere que comprendamos que los 2 años que han pasado, los niños y las niñas no han aprendido igual que lo que aprendían antes. O sea, el cabro que está llegando hoy día a primero medio, de verdad en séptimo y octavo, no aprendió lo mismo que aprendía antes estando asistencia a su casa. Sí, es evidente que las pruebas eran distintas, es evidente, como me decía ayer un profesor de Los Ángeles, que había copia y que los trabajos se pasaban por internet. O sea, hay una serie de factores que desvirtúan el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Pero no podemos hacernos cargo de eso si no reconocemos si la persona que está delante nuestro, tanto el docente como la familia como los alumnos, están sufriendo. Alberto, una vez más, has puesto un tema con la fuerza que tú acostumbras a poner este tipo de tema y ojalá que podamos la próxima vez que conversemos encontrar que hay cosas que han hecho cambiar la tendencia hacia donde todo esto lleva, según lo que estamos viendo en las últimas noticias, porque es cierto, no es que los cabros hayan decidido todos los días ir a pegarle a los profesores o, qué sé yo, manosear a las compañeras y las compañeras robar cosas o pegarle a otros compañeros, en fin. No es verdad, hay algo que tiene que estar pasando y que eventualmente tiene que ser de alguna manera abordado. Y yo creo que el ministro está dando buenas señales cuando efectivamente, por eso te dice, pone la flexibilización en el centro y trata de decir, mira, vamos a ver cómo armamos un tema más en base al bienestar, pero tenemos que tomar medidas rápidas porque ahora tenemos el tsunami encima. Ya no es como va a venir, ya literalmente tenemos la ola encima y hay muchos que se están quedando bajo la ola. Muchas gracias de nuevo.